Reciban un cordial saludo a este espacio que nos brinda nuevamente la UNAD. Para esta ocasión estaremos debatiendo alrededor de una pregunta sobre los diferentes relatos o vivencias que hemos tenido acerca de personas inmigrantes. Mi nombre es Efraín Avendaño y estaré coordinando este panel. Además, contaremos con la compañía de Ana Beatriz Pérez Martínez y Natalia Hernández Suárez, quienes nos estarán compartiendo sus experiencias y las teorías acerca de esas realidades sociales. Es de resaltar que hacemos parte del grupo 12 del curso Psicología Social, cuya tutora asignada es la psicóloga Gina Paola Torres Díaz. Sin más preámbulos, damos inicio a este debate a Ana Beatriz Pérez Martínez. Compañera Ana, de acuerdo a las narraciones compartidas y experiencias vivenciadas, ¿qué elementos de las teorías trabajadas en la lectura, ya sean las actitudes, estereotipos o percepción de las personas, podemos identificar en los relatos compartidos pues, por ustedes? Buenos días. Soy Ana Beatriz Pérez Martínez y voy a responder a esta pregunta usando como referencia la teoría de la percepción. Empezamos definiendo que la percepción es un mecanismo individual, o sea, de cada persona, que realizamos los seres humanos y consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que, que adquirirá un significado luego de un proceso individual cognitivo que también es parte de la propia percepción. En este sentido, y es aquí donde radica la diferencia entre la percepción y la sensación, a veces son confundidas. Mientras que la percepción incluye la interpretación y el análisis de estímulos, la sensación es una experiencia inmediata que apunta a una respuesta involuntaria sistémica en un individuo. Dicho esto, entonces podemos decir que la percepción se refiere a una imagen mental formada a partir de las experiencias humanas, que incluye su forma de organización, su cultura y sus necesidades. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos o definimos qué es la percepción y de acuerdo a los relatos que se dieron en esta fase, se habló sobre la comunidad venezolana que emigró desde su país, Venezuela, hacia Colombia. ¿Qué percepción se tenía, se tiene y no sé si se tendrá con respecto a ellos? Que hay unos que son ladrones, hay unos que son bandidos, hay unos que llegaron a apartar a los colombianos y ellos a hacer su propia voluntad. Y la mayoría de la gente los percibe como algo negativo, como personas que no llegan a aportar nada, sino a quitar, que llegan a robar, que llegan a pedir. Y ellos, ante esta percepción que tenemos sobre ellos, no les queda más opción que quedarse durmiendo en calles, que quedarse pasando necesidades, porque la mayoría de las personas no los ayuda. La mayoría de estos inmigrantes son personas que tienen muchos niños. En los relatos se habla de que son familias numerosas, de que no tienen que comer, de que no tienen que vestir, y algunas personas tienen la percepción de que ellos son malos. Entonces la mayoría de ellos tienen que salir de aquí también, porque a veces hasta las autoridades, se vio un caso en Bogotá, que la misma alcaldesa de Bogotá dijo, la percepción de ella con respecto a los venezolanos era que ellos eran unos ladrones, que ellos eran los ladrones y que ellos eran los que venían de su país a asesinar a personas a Colombia. No sé si los recuerden, pero yo sí los recuerdo. Hubo algo así, unas manifestaciones porque la alcaldesa fue homofóbica. Entonces, esa es la percepción que tiene la mayoría de las personas con respecto a estos sujetos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la percepción existen dos componentes, la percepción y la percepción que analiza la psicología. Uno, el medio externo, que es precisamente la sensación que será captada, es decir, el sonido, la imagen, etcétera. Y un medio interno, que es el modo, cómo se interpreta ese estímulo, según la variable de cada individuo. Se considera entonces que la percepción es de carácter subjetivo, siendo selectiva porque las personas deciden percibir algunas cosas y otras no. Y es temporal porque no se producirá por siempre, sino por un corto plazo.
¿sí? Podemos encontrar entonces que dentro de la percepción están elementos como la detención o exposición. Como lo dije anteriormente, es cuando solo se percibe una porción pequeña de los estímulos que está a su alcance. Encontramos la atención u organización, que es la asignación de un significado a lo que se está percibiendo. Encontramos también la interpretación, que es la parte final del proceso como tal de la percepción, y esta será la que le dará contenido a los estímulos que previamente se seleccionaron y se organizaron. Por otra parte, también podemos decir que existen tres procesos: el reconocimiento de emociones y bueno, como ya lo dije, la interpretación. Entonces, después de leída la tema de la percepción y los relatos contados, pues se puede decir, o yo puedo concluir, que la mayoría de las personas tiene la percepción de pensar que los venezolanos vienen a traer problemas a Colombia, pero también hay otras personas que la percepción de ellos es que no, que vienen a aportar, que vienen a colaborar y que vienen para hacer ayuda. Hay unos venezolanos que vienen a trabajar honradamente, dignamente y que no representan ningún peligro. Es más, ellos no representan ningún peligro, es solamente la percepción individual de cada persona la que hace creer que ellos vienen de mala fe, pero no es así. Eso es la percepción subjetiva de cada uno. Esto es todo lo que tengo que acotar sobre la percepción y me disculpo de antemano por la cámara porque presenté inconvenientes con ella. Entonces dejo a mi compañera Natalia para que ella realice su interpretación y su aporte. Muchas gracias. A usted, compañera. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Hernández Suárez y hoy vamos a hablar sobre los estudios de las actitudes. Em, Antes que nada, quiero agradecer este espacio y disculparme por si de pronto hay mucho ruido, pero es que en el lugar donde vivo hay una vía turística, entonces no puedo controlar eso. En los estudios de las actitudes de Bello Dávila, primero tenemos el componente afectivo, que es un aspecto general de la actitud de este componente. Incluyen dimensiones neurosimpáticas y es precisamente un aspecto que difiere entre la evaluación que hay y una simple captación intelectual. También tenemos el componente cognoscitivo. Este presenta 3 grados: el grado de diferenciación, el grado de integración y el grado de generalidad. El primero se refiere a la numeración de elementos cognoscitivos, el segundo se refiere a la organización de estos elementos y el tercero hace referencia a las creencias o factores cognitivos. También tenemos un componente conductual que se refiere a las tendencias y conductas que proceden las acciones para proteger o ayudar a los demás. Estas actitudes de los sistemas son aquellas relaciones de las actitudes de un tipo de objeto. Este puede ser abstracto o concreto, es decir, cuando decimos o calificamos si una persona es liberal, es conservadora, etc. De allí nos damos cuenta o damos a conocer que el sistema de valores es esa persona en positivo o negativo. Así decimos, o asimismo, las actitudes se pueden considerar como funciones psicológicas. El individuo siempre va a encontrar la manera de satisfacer las necesidades que tengan para socializar, y esto puede generar diferentes actitudes en él. La consistencia de esto es otro de los temas importantes, ya que es una de las habilidades humanas a ser conscientes para decir si nos agrada o no nos agrada una persona. Si le atribuimos rasgos buenos y a esa persona que nos gusta o que nos agrada, le rechazamos esos rasgos negativos que pueden tener y nos abstenemos a decir que estos aspectos los tenga esta persona.
Eder nos explica que la teoría del equilibrio es esta teoría que plantea que el sentimiento positivo o negativo hacia otra persona tiende al estado del equilibrio con el sentimiento del individuo hacia él o hacia otra persona, y que quiere o que quiso que esta teoría ha sido utilizada para explicar la estructura cognitiva, los sentimientos y la percepción, como lo decía la compañera Ana, de las personas y las influencias que éstas generan a nosotros. La teoría de la disonancia trata de las actitudes del sujeto con el fin de responder a las críticas que se le hacen sobre sus actitudes. Eh, este sujeto actúa de acuerdo a las actitudes. Entonces, las actitudes del individuo son normalmente conscientes entre sí. La comunicación y la persuasión son importantes. Siempre hay un influenciador. Se considera que las influencias ejercen a las personas en la comunicación directa. Es más grande que la comunicación por los medios. La comunicación de estos influenciadores determina en mayor parte las circunstancias y en cambio de las actitudes de las personas, ya que se sienten señalados, pero no solo están en el contexto cotidiano común, también se están en las persuasiones en el contexto más amplios como colegios, comunidades o en campañas. También tenemos la lectura de Martín Baró llamada La psicología de la liberación. Martín Baró no aceptó que la psicología sea únicamente una ciencia reservada a solo conocer patrones de la conducta temporales o universales, compartidos por todos los seres humanos. En vez de esto, marcó la misión de este ámbito de la psicología desde el conocimiento, es percibir la manera en cómo en el contexto los individuos se influyen mutuamente. Sin embargo, el contexto no siempre es el espacio compartido por varias personas a la vez, ya que si fuese así, todos viviríamos en el mismo contexto. Y como sabemos, no todos vivimos en el mismo contexto y no todos los contextos tienen los mismos rasgos positivos o los mismos rasgos negativos. Ahora bien, en la pregunta de qué elementos de las teorías trabajadas podemos identificar los relatos compartidos por este grupo. A mi percepción, las lecturas compartidas por el grupo se ven reflejados varios de los elementos expuestos en las lecturas. Primero, se ve un problema social. Se ve un rechazo por parte de las comunidades o de algunas personas. El abandono, la falta de empatía, los estereotipos, impuestos por la sociedad, actitudes de desprecio, de rechazo, de desagrado, los componentes conductuales, como lo mencioné anteriormente. De igual manera, yo quiero recalcar que los relatos tienen una similitud, porque en mi caso, el relato o la experiencia que yo tuve fueron dos familias venezolanas. La primera llegó buscando hospedaje, buscando una casa, un lugar para vivir. En esta comunidad en donde yo estoy, las casas ya están amobladas y por lo tanto la persona que está a cargo de esa casa tiene que exponerle a los que llegan que cuiden de ella y muchas veces no se les cobra, sino que solamente por cuidar lo que está ahí ya pueden vivir. Entonces, estas personas que vinieron, lamentablemente, robaron ciertas cosas que habían en la casa y mucho tiempo después llegó otra familia venezolana y por estas circunstancias que pasaron, las personas de la comunidad los rechazaron, les cerraron las puertas y tenemos que tener en cuenta que no todas las personas somos iguales, no todos actuamos iguales, no todos pensamos igual. Por ende, primero hay que conocer y darle una oportunidad, porque el ayudar a los demás nos hace sentirnos diferentes, no sentirnos rechazados. La comunidad en la que yo vivo es prácticamente muy acogedora, pero cuando pasan situaciones como esta, se vuelven, por decirlo así, personas que oprimen, personas que no distinguen las situaciones.
Y por eso las sociedades imponen tantos estereotipos y tantas situaciones de, de diferencia que no logran evidenciar que muchas personas o muchas familias no son iguales. Y en los relatos que vi de los compañeros, me pude evidenciar ciertas situaciones iguales, siendo que en los compañeros tienen otros contextos. Hay barrios y las comunidades de pronto son más grandes. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Las lecturas, eso fue el mensaje que me dejaron. Muchas gracias por escucharme. Siguiendo pues el mismo orden que la compañera Natalia y la compañera Ana, comparto pues un poco sobre las teorías de, de la psicología social. Dentro de ellas se encuentran lo que son los estereotipos. El término estereotipo procede del nombre que se le daba a una impresión tomada de un molde de plomo utilizado en las imprentas. Fue adaptado por los científicos sociales por allá en 1992 a cargo del periodista Walter Lippmann. De acuerdo con Lippmann, él dice que los estereotipos son imágenes en nuestras cabezas que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría comparten características similares. Él, a pesar de no ser psicólogo, realizó aporte interesante a la psicología social, como que tendemos a prestar más atención a la información que confirman nuestros estereotipos y hacer menos caso a la que inconsciente con ellos o que los estereotipos están influidos por la cultura. Sin embargo, pues su aportación no tuvo en cuenta que los estereotipos también existen desde el punto de vista de la persona o grupos que son estereotipados. Resulta pues un poco complejo dar como que una definición como tal de estereotipo que englobe todas las que se han presentado a lo largo de la literatura, ¿sí? Tal es la cantidad de definiciones que se han desarrollado que el concepto en sí ha sido como que objetivo de revisión teórica en distintos países por parte de varios autores. Al menos pues parece existir consenso en qué son esquemas cognitivos. Entendido eso, comparto pues un poco la experiencia que yo he tenido pues en cuanto a estereotipos o que de pronto yo he visto, sí, los estereotipos en sí no son ni malos ni buenos, sí, tenemos que ver desde ese punto de partida. Eh, en este sentido de los relatos que hemos pues tenido todos aquí, que hemos vivenciado, vemos que muchas veces vemos que muchas veces a las personas migrantes, en este caso venezolanos más que todo, se les, se les estereotipa en cuanto a que de pronto van a buscar ofertas de empleo o van a buscar otras oportunidades. eh, Disculpen. En cuanto van a buscar otras oportunidades, de pronto no, de pronto las personas que son de acá no se las brindan porque dicen es que, ay, que no, que es venezolano, que no sé qué, que de pronto me vaya a robar, que de pronto esto, que de pronto lo otro, o que por ser venezolano esa persona se va a comportar de tal manera. Eh, no tenemos que ver, no tenemos que, como que no tenemos que siempre juzgar pues a esas personas siempre como que en el mismo, en ese mismo sentido, ¿sí? En cuanto, no tenemos que tener como que esos mismos estereotipos, no tenemos que tener como que esos mismos estereotipos en cuanto a esa persona se va a comportar de tal manera, por así decirlo, ¿sí? En cuanto a la otra teoría que es sobre en cuanto a la otra teoría que es sobre la construcción social de la realidad, eh, nosotros no podemos, nosotros no podemos, nosotros no podemos, nosotros no podemos juzgar a esas personas en cuanto a la realidad que ellos han vivido, ¿sí? Porque no sabemos cuál es su día a día, no sabemos cuál es la realidad que ellos realmente tienen, cuáles son esas necesidades que ellos pasan. Podemos estudiarlas, sí, podemos ayudarlas, sí, eso está bien, pero nosotros como tal, como compatriotas de ellos, por así decirlo,
eh, sabemos de la realidad de ellos en base a las noticias, en base de pronto como que a eh, de pronto a las historias que ellos mismos cuentan, sabemos sobre esas realidades, ¿sí? Pero como tal nosotros no deberíamos juzgarlo, no deberíamos juzgar a esas personas en base de pronto a lo que otros compatriotas han hecho, ¿sí? No todas las personas son malas, tampoco no todas las personas son buenas, ¿sí? Pienso que deberíamos como que dejar un poquito, alejar esos estereotipos que nosotros tenemos eh, en base a cómo actúan esas personas, ¿sí? Pues es lo que hasta el momento yo comparto en base a las teorías ya estudiadas. Entonces, pues procedemos como tal a un resumen de de lo que ha sido pues esta experiencia. No sé si las otras compañeras quieran compartir algo más en base a todo esto. Bueno, yo quiero decir que conocer otras experiencias como la que ustedes han compartido en el foro, creo que nos han demostrado, o bueno, me han ilustrado sobre otros contextos. Pensaba hace un tiempo atrás que, que todas las personas actuaban de la misma manera, que todos podrían ser iguales, pero veo que no, y que en muchas comunidades pasan cosas similares. Creo que los contextos a veces sí son similares y a veces hay muchos estereotipos, como lo decía el compañero, que nos engloban, que nos encierran en un cuadro súper estricto y, y creo que no solo viene desde ahora, viene desde muchas generaciones atrás, desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eran personas muy estrictas, eran personas muy em, cerradas. Y esto se ha transmitido a muchas generaciones. Y pienso que hay que dejar de pronto eso a un ladito, empezar a pensar en las necesidades de los demás, en cómo ellos se sienten, en cómo ellos ven el mundo. Y sí, todas las personas no son iguales, todas las personas no actúan de la misma manera y hay muchos que tienen mucha maldad en su corazón. Y creo que a esas personas que no actúan de manera mala, que no actúan de esa manera tan malévola, se les debe dar la oportunidad de expresarse. Y a esas personas que actúan de manera negativa, también pienso que hay muchos traumas que hay que superar, pienso que hay muchas situaciones que se deben hablar, dispersarse, dialogarse, porque a veces no somos malos, sino que las personas nos convierten en malos. Las situaciones. Bueno, yo también tengo algo que aportar. Lo que decían mis dos compañeros anteriores es cierto. Nuestros abuelos, papás, incluso nuestros papás, tienen muchísimos estereotipos, tienen muchas cosas que a veces nos traspasan a nosotros con sus estereotipos. Y en cuanto a lo de la percepción, eso es lo que nos hace diferentes. Lo que para mí puede ser así, para el compañero Efraín o para la compañera Natalia, ¿no? Cada uno percibe la realidad desde un punto de vista diferente. No todos percibimos la misma realidad igual. Entonces, de pronto, eso es lo que pasa en este contexto que estamos viendo, en el contexto de nuestros compatriotas, como dicen los presidentes. Yo puedo ver la realidad que ellos emigren, no quiere decir que esté mal, que nos va a perjudicar. Yo puedo pensar que no, que nos puede aportar, que nos puede beneficiar, pero mi vecino puede pensar que está mal, porque esa es su percepción, porque su percepción sobre el mundo y sobre eso es que ellos son malos. ¿Qué hay que hacer? Trabajar para cambiar esa percepción, como lo dice la teoría de la Gestalt, ¿no? Hay que cambiar el fondo para poder cambiar la forma. Tienen una percepción totalmente equívoca de la realidad, pero ellos no lo saben. Entonces, por eso la mayoría de las personas juzgan, pero es porque tienen una percepción diferente sobre cómo son las cosas. Y así son muchas cosas en las que
nosotros podemos estar de acuerdo en algo y el otro compañero no. Entonces, cuando se trabaja en sociedad, se unen todas esas percepciones y se puede sacar algo, un objetivo, una meta, pero solamente si todos estamos dispuestos a trabajar sobre lo mismo. Si no, es imposible. Exactamente. Mira que dentro de esas experiencias pues que yo he experimentado, que yo he vivenciado, está el caso de una muchacha que es venezolana y que tiene sus dos hijas, tiene una que es discapacitada cognitivamente, ¿sí? Yo recuerdo que ella me contaba a mí que muchos hombres de pronto tenían como que esa concepción de que ella se vendía sexualmente, de que por el hecho de ser venezolana, ella se vendía sexualmente, y ella me decía que no, que, o sea, que se equivocaban totalmente y que muchas veces tenía problemas con eso, ¿no? Me contaba que pues ella quería montar su tienda y esas cosas, que quería trabajar honradamente, no se le dañó a nadie ni nada de esas cosas, sino como que nuevamente resurgir a raíz de toda esa, este, a raíz de todas esas malas vivencias que había tenido en su país, ¿no? O sea, tener como que una nueva oportunidad para ella y sus hijas. Entonces aquí caemos en la cuenta de que aún hoy en día muchas personas pues juzgan a las mujeres venezolanas en ese sentido, ¿sí? Está como que ese estereotipo de que todas las mujeres venezolanas son prostitutas, que porque se tienen que vender por cualquier 10.000 o 5.000 pesos, ¿sí? Entonces muchas veces caemos en ese error, porque es que no todas las personas son así. Lo que pasa lo que pasa es que sí, esa es la percepción, o se ha estereotipado eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tendemos a juzgar a esas personas eh, en base a esos estereotipos que mucho antes ya se vienen dando, ¿sí? Hoy en día, pues, tiene una gran tienda, no es allá grande que digamos, pero sí tiene para sostener a sus dos hijas, pues su vida ha cambiado bastante, ¿no? Y también es el otro caso de una persona que es gitana, que pues tuve como que la oportunidad de recepcionarle una declaración en cuanto a desplazamiento forzado. Yo recuerdo que me decía que a él lo juzgaban mucho, que por el hecho de ser gitano, ya iba a engañar a otras personas, ya iba a robar a otras personas, que esto, que lo otro, no siendo así. Al contrario, él decía que era una persona muy trabajadora, que mediante su trabajo, él era circense, pues lastimosamente, la violencia que estamos viviendo aún en Colombia le robó todo eso, ¿sí? Esos grupos armados ilegalmente le robaron pues su medio de trabajo, y entonces él decía que al momento de conseguir trabajo, cuando él decía que era gitano, le decían que no, que después lo llamaban, que después esto, que después lo otro, pero luego le entendió de que no le daban el empleo por el hecho de ser gitano, y, y de que esa persona creía que él los iba a estafar, que él les iba a robar o que alguna cosa de esa. Entonces, no deberíamos como que nosotros, acá, como futuros psicólogos, no deberíamos caer como que en la tendencia de siempre etiquetar a las personas que por su nacionalidad, que es por sus creencias, que es por esto, que es por lo otro. No, debemos mirar mucho más allá de esas realidades. Bueno, no siendo más entonces, no sé si tengan más aportes o alguna cosa, ya procederíamos como que a terminar este debate que ha sido pues muy beneficioso y fructuoso para todos los tres que estamos Nosotros. aquí, para nosotros que estamos aquí pues estudiando este curso de psicología social. Entonces, pues sin más que decir, damos por terminada pues esta reunión.